Cumbre de Alaska entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump el viernes pasado. Ayer en la Casa Blanca la presencia del presidente Zelensky, de los líderes europeos y todos los anuncios de lo que parecería un inminente acuerdo, una cumbre tripartita, un gran logro si es que esto se confirma de la administración Trump. Vamos a ver qué es lo que nos dice un experto en relaciones internacionales, magíster justamente en esa especialidad, con un currículum enorme. Usted lo conoce aquí en Radio High. Me refiero a Fabián Calle. Querido Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Miguel? Saludo a vos y a toda tu audiencia. Fabián, ¿qué dices de lo que está pasando? Me parece que es un momento muy importante después de esta guerra tan prolongada. Mira, creo que se están dando los pasos realistas y prudentes hacia un proceso que creo que va a ir más allá de un cese al fuego. Creo que tanto Estados Unidos como Rusia, que son los maestros de ceremonia de este juego, no quieren solo un cese al fuego, sino quieren algo mucho más amplio, porque el vínculo entre ellos, el caso ucraniano es un caso caliente, pero no es el único, ¿no? Ellos están jugando un juego mucho más grande. El juego de Estados Unidos es acabar con una guerra que le complica mucho la relación con Rusia, que no es el principal rival estratégico ya de Estados Unidos en el mundo bipolar. El foco de Estados Unidos está en China. Rusia es un inmenso productor de todo lo que necesita China y además se lo puede dar por tierra, ¿no? Gas, petróleo, alimentos, minerales. Y en caso de conflicto geopolítico, Estados Unidos todavía controla los mares y China no. Entonces, para una economía que necesita tanto commodity como la China, tener un flujo de commodities masivo vía tierra eh, no es algo que le venga bien a Estados Unidos. Mm. Y en el caso de Rusia, no desea ser un furgón de cola o un vagón de cola de China, digamos. Esta idea de la amistad ruso-china es bastante ficticia. Toda su vida se han llevado bastante mal, entre otras cosas, pues son imperios y fronterizos, ¿no? Siberia, China la reclama como propia, Vladivostok la reclama como propia, y la disparidad de PBI de población hace que las agencias permanentes rusas, la inteligencia, la diplomacia, las Fuerzas Armadas, tampoco le entusiasma pasar a ser una colonia económica china, ¿no? Entonces creo que acá los dos principales actores tienen fuertes incentivos. Y el incentivo de Ucrania, primero que la opinión pública ya se ha volcado de manera bastante sustancial para el fin de las hostilidades, ¿no? Ya la euforia inicial del 2022-2023 de resistir a todo costo, de no ceder nada, lo que muestran las encuestas es que eso se ha derrumbado. Y lo otro es que a nivel táctico en el terreno, Rusia por artillería y por hombres todos los días a gran costo avanza un poquito. Por lo tanto, dilatar un acuerdo lo único que lleva es que Ucrania cada vez pierde un poco más de territorios. En algún momento, si esto se extiende más de un año o en torno a un año, no hay que descartar que haya un colapso de la línea de defensa, ¿no? Y eso sería una catástrofe para Ucrania y para la OTAN, que estuvo atrás de ella todos estos 3 años. ¿Ven ustedes cómo hay que comprender lo que acontece en un contexto más amplio geopolítico? Ahí uno puede entender las expresiones incluso del presidente Trump hablando de Rusia como una gran potencia, pero entendiendo esto que está planteando Fabián Calle de cuáles son los partidos de fondo y, bueno, Ucrania que es un jugador menor y que es un problema hoy para, bueno, ese vínculo entre Estados Unidos y Rusia y por otro lado también un problema para Europa. ¿Qué hay de esto de la Unión Europea que ha estado participando de testigo de estos acuerdos, yo diría, entre el jugador Trump y el jugador Putin? Bueno, en la Unión Europea el rol que le va a asignar Trump es la chequera, ¿no? Es la chequera para ayudar a Ucrania con planes de reconstrucción, con infraestructura, con algún tipo de acuerdo comercial
que le facilite algún flujo de comercio, que le ayude a salir, con alguna programación del regreso de parte de los 7, 8, 9 millones de ucranianos que han huido en los últimos años de Ucrania. O sea, Europa a nivel de defensa son individualidades. Europa tiene cierta coherencia a nivel monetario, a nivel comercial, pero cuando se trata de cuestiones estratégicos militares, la verdad que su peso es bastante escaso, ¿no? ¿Y Ucrania sale con cierta dignidad o terminará simplemente aceptando la imposición norteamericana y rusa? Y la pregunta también es, ¿Rusia se puede sentir satisfecha de los logros? Mira, acá Miguel, Ucrania logró algo impensado, ¿no? Sobrevivir. Cuando empezó la operación en febrero del 22, Rusia asumía que en menos de un mes Ucrania caía. Llevamos 3 años y medio, ¿no? O sea, la capacidad de combate, el heroísmo, y del propio Zelensky. Estados Unidos, la administración Biden, el 24 de febrero le ofreció exilarse en Polonia, y él se negó y se quedó en Kiev con las tropas rusas que estaban tratando de tomar el aeropuerto a pocos kilómetros de la ciudad. O sea, Ucrania hizo todo lo que pudo, con muchísima ayuda militar, económica, logística e inteligencia de Estados Unidos, y en menor medida de los europeos. Pero hay una cuestión de masa, digamos. Cuando una guerra se transforma en una guerra de desgaste y de trincheras, las dos variables principales son la cantidad de hombres y la artillería. Además, Rusia mantiene el control del espacio aéreo, o al menos una primacía del control del espacio aéreo. Ha dedicado toda su economía a la producción de guerra. La economía rusa está totalmente militarizada, que cuando termine la guerra eso va a ser un porrazo importante que se va a comer la economía rusa, el parate que va a tener. Pero bueno, y Rusia ha demostrado, como tantas otras veces, que las bajas no le mueven el amperímetro, ¿no? O sea, Rusia lleva más de 1 millón de muertos y heridos, y la sociedad rusa no tiene muchos cuestionamientos profundos, y si lo tuviera, Putin no sé si le daría mucha bola, como diríamos en el barrio, ¿no? Pero es muy digno lo que ha hecho Ucrania. Y además Zelensky como político tiene que pensar que ya las encuestas, la sociedad, 2/3, 3/4 de la sociedad ucraniana pide el cese el fuego. Y en una sociedad democrática, por ahora no, porque no hay votación por la guerra, pero seguramente en las próximas elecciones, que Zelensky tiene mandato vencido, el candidato que se proponga como pensando a la posguerra, creo que va a tener una ventaja. Y la fotografía para el mundo, Trump ahí sentado y mediando entre ambos, logrando un acuerdo. Claro, por ahí algunos dicen, ya incluso Hillary Clinton, ¿no? Lo vamos a postular al Nobel de la Paz. ¿Será Y este? es lo que quiere, y además que se lo merece, ¿no? Porque más allá de que al progresismo mundial, en sus diferentes especies, les irrita, les angustia, les molesta su forma, su peinado, todo le molesta. La verdad que si uno compara con las anteriores gestiones americanas, o que iniciaban guerras, o que no las terminaban, o que, digamos, la verdad que es muy meritorio lo de Trump, ¿no? Desde el esfuerzo en Israel, Irán, el esfuerzo con Gaza, algunas salen bien, otras salen regular, otras salen mal, pero nunca hay que olvidarse que él es presidente de un país, ¿no? Que tiene que encargarse de su país, y está dedicando una enorme energía a temas que obviamente son del interés de su país geopolítico, es parte de la geopolítica. Pero otra, creo que sinceramente hay un elemento humano en él, ¿no? Hay un elemento que obviamente la progresía no lo ve porque lo considera un ser maligno, pero creo que él tiene esa empatía con el tema de terminar guerras, y después creo que se lo merece, sinceramente. Te, Si esto llega a buen puerto, si uno suma lo de Armenia, lo de Azerbaiyán, lo de Irán, Israel,
Voy a eso ahora. Obama ganó el premio Nobel a la Paz y no sabemos todavía por qué. Porque era un presidente afroamericano. Claro, claro, Pero le hubieran tenido que dar otro premio, digamos, ¿no? Porque si vos me asignás el premio Nobel a la Paz porque sos de color, de un color, ya estamos complicados. Pero bueno, se han son las cosas de entregado estas ONG progresistas, sí, ¿no? cada premio Nobel de la Paz que se ha entregado en la historia, que bueno. Pero terminado este round, si es que esto se termina de concretar, viene el que está ahí esperando el conflicto israelo-palestino, el conflicto de Israel con el Hamas. ¿Te parece que ese es el segundo round para Trump y que va a intervenir fuertemente? Ya lo ha hecho, pero incluso imponiéndole a Israel lo que él entienda que es la solución? Mira, yo creo que no tengo certeza, pero tengo evidencia, digamos, ¿no? Yo creo que Trump está crecientemente molesto con Netanyahu. Creo que está disimulando un creciente enojo. Primero de todo porque tiene alguna cuenta pendiente, ¿no? Porque Netanyahu salió presuroso en el 20 a reconocer a Biden y eso creo que Trump nunca se lo perdonó. Pero también ya la prensa americana, no progre, sino la prensa conservadora, la academia realista, ya hay una especie de fatiga, ¿no? Con Bibi y los conejos que va sacando de la galera con el argumento que tiene que resolver todos los frentes al mismo tiempo, esta idea de la guerra permanente, Bibi la explica porque es un gran orador, o pelearse con el ejército, pelearse con la inteligencia, esta idea de cuando vos estás peleándote con el Estado, con la IDF, cuando te estás peleando con la Mossad, cuando te estás peleando con el Shin Bet, o son todos tarados, o vos estás equivocado, o vos estás haciendo un juego que no necesariamente es lo que requiere el Estado, digamos, ¿no? A mí me resulta muy raro que el IDF sea acusada de no tener la voluntad de ganar, ¿no? O al Shin Bet de traicionar al gobierno, ¿no? Para los que hemos nacido y vivido en América Latina, estos liderazgos políticos que se llevan puesto instituciones ya sabemos cómo terminan, ¿no? Yo creo que la clave hay que ver si Israel tiene los anticuerpos para no latinoamericanizarse, ¿no? Eso lo vamos a ver en los próximos años. Querido Fabián, como siempre, tu análisis tan claro y tan necesario. Vamos a ver, porque en esta realidad tan cambiante, el minuto a minuto, pero parecería, sobre todo lo que hace a la guerra entre Rusia y Ucrania, que estamos en lo posible en un capítulo casi que se acerca a algún final. Esperemos sea así. Y en la otra, que haya buenas noticias, porque el desafío que tiene Israel y en el Medio Oriente y el mundo no es nada de simple. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Un gran abrazo a vos y a tu audiencia. Fabián Calle con nosotros.